Mi esposo se delató por un perfil de Netflix. El perfil se llamaba Away. No era mío, y tampoco era de él, supuestamente. Nunca pensé que acabaría escribiendo algo así, pero necesito sacarlo del pecho porque siento que traigo una piedra en la garganta desde hace días. La semana pasada estaba en el sillón, con el control en la mano, buscando algo ligero en Netflix después de un día eterno, cuando vi un perfil nuevo junto al mío y el de mi esposo. No tenía foto, solo un nombre raro, Away. Por curiosidad entré. El historial estaba lleno de comedias románticas, dramas y un par de películas que yo había querido ver y él siempre criticaba como cursis. Mi esposo es de documentales y acción, se burla cuando alguien llora con una historia de amor. Sentí ese mini escalofrío que te avisa que algo no cuadra. Al principio intenté convencerme de que era un error, un glitch, una actualización rara, pero el perfil tenía listas, seguía series a mitad de temporada y hasta tenía recomendaciones que no se parecen a las mías. Esa noche le pregunté, lo más casual posible, quién era Away. Se puso rígido, como si lo hubiera cachado robándose algo. Me dijo que seguro era un fallo, o que quizás su hermana había creado un perfil cuando vino de visita. Su hermana vive a horas de distancia, tiene su propia cuenta y solo vino una vez hace meses. Además, ella ni siquiera usa nuestro wifi porque siempre se le olvida la contraseña. Cuando se lo dije, cambió el tema demasiado rápido y me soltó un no le busques, amor. Ahí empecé a fijarme en cosas que antes dejaba pasar. Llegaba más tarde del trabajo con excusas diferentes cada día, tomaba llamadas en el pasillo con la voz baja, y su teléfono pasó de estar tirado por cualquier lado a estar pegado a su mano como si fuera un órgano. Yo también trabajo tiempo completo, y aún así soy la que hace la mayoría de la casa, comida, lavar, pagar cosas, recordar citas, comprar lo que falta. Por eso cuando él decía ando agotado yo lo asumía como normal, pero de pronto su cansancio venía con energía para sonreírle a su pantalla. Ayer, mientras él se metía a bañar, me quedé en la cocina viendo el vapor colarse por la puerta del baño y sentí que si no hacía algo me iba a volver loca. No me enorgullece, pero tomé su teléfono de la mesa. Tenía contraseña, yo la sabía porque antes era algo simple y nunca le dio importancia. Lo que encontré no fue una conversación inocente. Eran meses de mensajes con una compañera de trabajo, la llamaré Jess para no dar detalles. Había coqueteo descarado, fotos que no eran de oficina, planes para verse fuera, y frases que me retumbaron, te extraño y cuando podamos escaparnos otra vez. Me temblaron las manos y tuve que sentarme en el piso, como si el cuerpo ya no supiera sostenerme. Pero lo peor no fue eso, lo peor fue leerlo quejándose de mí, escribiendo que yo era aburrida y que siempre estaba cansada. Sí, estoy cansada. Estoy cansada de cargar con todo mientras él se hace el adulto responsable. Estoy cansada de pedir ayuda y escuchar ahorita hasta que se me pase. Estoy cansada de que mi vida sea una lista de pendientes mientras otra persona recibe su versión divertida, la que sí tiene tiempo para ver comedias románticas. Cuando terminó de bañarse, yo ya había dejado el teléfono exactamente donde estaba. Sonreí como pude, le serví su cena como un robot y me encerré temprano diciendo que me dolía la cabeza. Esa mentira fue la única forma de no explotar. Hoy sigo sin confrontarlo porque estoy atorada entre mil emociones, rabia, vergüenza, tristeza y una calma rara, como si algo que temía desde hace tiempo por fin tuviera nombre. Una parte de mí quiere cancelar Netflix solo para ver cuánto tarda en preguntar por Away, como si eso me diera un pedacito de control. Pero también sé que eso sería una distracción, una forma infantil de evitar lo que realmente importa, que mi matrimonio se está pudriendo y yo acabo de ver las pruebas con mis propios ojos. Y lo más absurdo es que todo empezó por un perfil de streaming, como si el universo me hubiera dejado una migaja para seguir el rastro. No sé cómo iniciar esa conversación sin que se vuelva una guerra o sin que él intente convencerme de que exagero. Tampoco sé si debo decirle que vi su teléfono o si debo limitarme a lo de Netflix y ver qué tan profundo se hunde en sus mentiras. En este momento solo sé que ya no puedo mirar ese televisor sin sentir que algo me observa de vuelta. ¿Sería una idiota si cancelo Netflix como primer paso para sacarlo de su escondite? ¿Cómo se enfrenta a alguien cuando ya sabes que va a negarlo todo y culparte a ti? ¿Debería confesar que revisé su celular o enfocarme en las pruebas y ya? Respuesta 1. NTA. El perfil no es el problema, solo fue la alarma. Haz capturas de todo,
piensa en tu seguridad emocional y financiera y luego confronta con calma. Respuesta 2. Te va a decir que es una amiga y que estás loca. No caigas. Si ya hay planes y te extraño, eso no es compañerismo. Cancela Netflix si quieres, pero mejor cancela la mentira. Respuesta 3. ESH si te quedas jugando al detective eterno. Ya tienes suficiente para hablar o irte. Y sí, dile que viste el celular, porque si no se va a agarrar de eso para desviar el tema. Mi ex me engañó y mi respuesta arruinó 2 vidas. La venganza no se planea con calma, se improvisa con rabia. Y yo improvisé demasiado bien. No soy orgulloso de lo que hice, pero tampoco voy a fingir que no lo disfruté en el momento. Vivía en una ciudad mediana, de esas donde todos se conocen por alguien, y yo llevaba 1 año con Lara, una relación bastante estable, o eso creía. Me enteré de la infidelidad por algo ridículo, una notificación en una tablet vieja que teníamos sincronizada. Un mensaje de un tipo llamado Bruno, con demasiada confianza, y un audio que me dejó helado por lo casual que sonaba todo, como si fuera rutina. Esa noche no grité ni rompí nada, solo la miré cuando llegó y le dije que ya sabía. Lara intentó hacer la clásica, que estaba confundida, que fue un error, que yo estaba distante. Yo solo le pedí que juntara sus cosas y se fuera, y lo hizo entre lágrimas y enojo, como si la víctima fuera ella. La semana siguiente me sentía vacío, con el ego hecho polvo y una mezcla rara de tristeza y humillación. Y ahí apareció Abril, la mejor amiga de Lara, escribiéndome para ver cómo estaba, con ese tono de preocupación que se siente demasiado preparado. Yo ya sabía que Abril me tenía ganas desde antes, pero lo ignoraba por respeto. Lo que no sabía, y lo descubrí en esa conversación, es que Lara le contaba detalles íntimos de nuestra vida sexual como si fueran chismes, y eso había alimentado una curiosidad medio morbosa en ella. No voy a hacerme el santo, cuando Abril me insinuó vernos, acepté. Me dije que era para sentirme deseado, para recuperar algo de control, pero en el fondo sabía que también era un golpe directo a Lara, y no hice nada para evitar que se enterara. Nos vimos en un bar de luces bajas en el centro, de esos donde la música tapa las conversaciones y nadie pregunta demasiado. Terminamos en mi departamento, y todo fue rápido, impulsivo, como si estuviéramos actuando un papel que ya habíamos ensayado en nuestra cabeza. Después de eso, no intenté ocultarlo, subimos una historia medio ambigua, Abril dejó un abrigo en mi sillón a propósito, y yo ni siquiera lo moví cuando vino un amigo en común. Era una bomba con temporizador, y yo estaba esperando que explotara. Explotó al tercer día. Lara me llamó con la voz temblando de rabia, primero para negarlo, después para insultarme, y finalmente para exigirme que le diera una explicación, como si todavía tuviera derecho a pedírmela. Quedamos de vernos en una esquina cerca de su trabajo, un lugar público para que no se saliera de control. Lara llegó con la cara roja, me dijo traidor, me dijo enfermo, me dijo que Abril era una víbora y que yo era un despechado. Yo la escuché con una calma falsa que me daba asco de mí mismo. Cuando finalmente me preguntó si había sido mejor con ella o si solo lo hice por lastimarla, se me cruzó un pensamiento horrible y lo dejé salir sin filtro. Le dije, mirándola fijo, sabes que Abril coge mucho mejor que vos. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Lara se quedó dura, como si la hubiera cacheteado con palabras, y después se fue sin decir nada, jamás me volvió a llamar. Y en el grupo de amigos se armó una guerra fría donde cada uno fingía neutralidad pero todos tomaban bando. Yo pensé que ahí terminaba todo, pero todavía me ardía el tema del tipo con el que me engañó. Bruno sabía perfectamente que Lara estaba en pareja desde hacía 1 año, porque ella lo mencionaba en redes, y aún así se metió igual, con esa actitud de artista incomprendido que cree que las reglas son para otros. El destino quiso que Bruno estuviera postulando a un fondo cultural privado para su emprendimiento musical, una bandita pretenciosa que además mezclaba teatro experimental y discursos eternos sobre autenticidad. Y yo, por pura casualidad o por ironía del universo, trabajaba en la organización que filtraba los proyectos para armar la lista corta. No era el único que decidía, pero yo era el que armaba el primer informe y recomendaba que pasaba a la siguiente etapa. Cuando vi su nombre en la carpeta, sentí esa electricidad en el pecho, la misma que se siente antes de hacer algo que sabes que está mal pero igual te tienta. Le busqué todo,
inconsistencias en el presupuesto, métricas infladas, actividades poco claras, falta de impacto comunitario real. Y escribí la frase más hipócrita de mi vida: no se alinea a la cultura organizacional y no cumple criterios de sostenibilidad, y lo saqué del shortlist con una sonrisa que nadie vio. Semanas después me enteré por terceros que se quedaron sin financiamiento, que el espacio donde ensayaban cerró y que el proyecto se desarmó. No fue solo por mí, claro, pero yo fui el empujón que necesitaba el dominó para caer, y esa noche dormí como si hubiera cobrado una deuda. Con el tiempo, la adrenalina se fue y quedó el residuo. Perdí amigos, me gané fama de cruel, y Abril y yo duramos poco porque, sorpresa, una relación nacida del rencor no se sostiene. A veces me digo que solo devolví lo que me hicieron, y otras veces me pregunto si crucé una línea que ya no se descruza. Lo peor es que, aunque Lara me hirió primero, yo elegí herir de manera quirúrgica, apuntando a su autoestima y a su mundo social, y luego usé mi trabajo para ajustar cuentas con alguien que, por más basura que fuera, no me debía nada profesionalmente. Y esa parte es la que me cuesta justificar cuando estoy solo y no hay aplausos imaginarios. Ahora estoy en otra relación y trato de ser una persona distinta, pero ese episodio se me aparece como un recordatorio de lo fácil que es convertir el dolor en crueldad. No sé si busco absolución o solo entender en qué momento dejé de ser el tipo que hubiera dicho esto está mal y me detengo. Si pudieran ver mi cara cuando escribí aquel informe frío, entenderían que no fue justicia, fue rabia con traje y corbata. Y si pudieran ver la cara de Lara cuando dije esa frase, entenderían que hay cosas que no se olvidan, aunque se hayan dicho en una esquina cualquiera. ¿Fui el idiota por meterme con la mejor amiga de mi ex sabiendo que iba a explotar todo? ¿Me pasé de la raya al decirle esa frase sobre nuestra intimidad solo para lastimarla? ¿Soy el malo por usar mi influencia laboral para dejar fuera al tipo con el que me engañó? Respuesta 1. NTA por terminar la relación, pero sí YTA por la frase. Eso fue pura crueldad gratuita y te va a perseguir más que la infidelidad. Respuesta 2. Lo del fondo cultural es lo más grave. Ahí cruzaste de venganza personal a abuso de posición, aunque el tipo fuera un imbécil. Respuesta 3. Todos apestan acá, tu ex por engañar, la amiga por meterse, vos por querer quemar todo. Terapia y a aprender a irse sin destruir. Si te gustaron esas historias, suscríbete.